¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto estar de nuevo con ustedes, platicando con estas figuras tan importantes de la ópera, que son la soprano Claudia Cota y el bajo Rosendo Flores. Y platicando con ellos por las presentaciones de ópera que estamos transmitiéndoles, que estamos haciéndoles llegar de las óperas que ha presentado la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, que orgullosamente dirijo y que hemos conjuntado durante los últimos 10 años. En la transmisión anterior tuvimos la oportunidad de ofrecerles la primera parte de la ópera Don Pasquale de Donizetti, compositor italiano que hizo carrera también en Francia, en París específicamente, y que pues recordar que también su contemporáneo y coterráneo Gioacchino Rossini también se fue a París, también estaban allá los dos. Yo me hubiera ido también, la verdad. Pero bueno, recordemos también que París de la época de Donizetti y de Rossini no es el París que conocemos ahora. Todavía no había, todavía no habían emprendido la gran reconstrucción de París con Napoleón III y con el arquitecto Haussmann, que fue quien hizo este diseño maravilloso de la ciudad luz. Pero bueno, lejos de eso, recordemos que Rossini se dedicó muchísimos años a la gastronomía y pues qué mejor lugar para hacerlo que París. Allí inventó el filete Rossini y muchas otras cosas que son, que ustedes pueden consultar. Pero bueno, regresando a esta ópera Don Pasquale que escribió Donizetti para una de las casas de ópera de París. Tuvimos ya en la transmisión anterior la primera parte de la ópera, los actos 1 y 2, en donde se empieza a enredar la trama y en donde la soprano representa a Norina y junto con el doctor Malatesta hacen toda una trama para engañar a don Pasquale y poder de alguna manera mejorar la situación de Ernesto, el sobrino de don Pasquale, que es el verdadero amor de Norina. Pues bien, aquí estamos de regreso con ustedes y comentando con Claudia Cota de las diferentes personalidades de la soprano, las diferentes personalidades que ustedes van a ver ahora en lo que les transmitimos. Claudia, ¿qué tal transformarse en diferentes personas? Maestro, gracias nuevamente. Pues yo creo que Norina tiene que hacer una especie de bipolaridad, ¿no? Eh, Aquí ya en el siguiente acto se desata completamente como una persona bastante frívola y grosera, ¿no? Para faltarle el respeto a don Pasquale, que es una persona mayor, pero en este momento está ella tomando el papel de su esposa, ¿no? Y una esposa muy diferente a la que don Pascual esperaba, una esposa de casa, ¿no? Que no tenía nada de acceso al mundo y ahora pues se destrampa Norina en su personaje de Sofronia y se va al teatro, ¿no? Y saca un vestido tipo Catrina, de colores fuchsia y azul, como azul rey, y le pasa por enfrente a don Pasquale y todavía le hace con el cigarrito, le tira las cenizas en los pies. O sea, fumaba la mujer, salió toda entallada al teatro y pobrecito don Pasquale, todavía le pregunta, pues, ¿a dónde vas? Dice, pues al teatro, a divertirme, ¿no? Y el otro le dice, pues, ¿cómo te vas a ir? Pues aquí está tu esposo y ella lo manda a dormir prácticamente, ¿no? Y le hace hincapié en la edad.
Entonces, pues sí, es un momento bastante crudo y mala onda de Norina. Y bueno, esto hace que el público de alguna manera se vaya inclinando hacia el pobre Don Pasquale, pero Don Pasquale también en su momento fue muy cruel con Ernesto porque no quería que se casara y lo corre de la casa, ya lo vimos en el acto anterior. Y entonces toda esta trama se hace para poder presionar a Don Pasquale para que Norina y Ernesto pues se puedan casar, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación y pues yo invito a la gente a que se divierta, ¿no? No lo tome tan a pecho, todo es actuado, la cachetada es actuada, los pisotones son actuados. Y bueno, este segundo acto pues arranca con un número coral hermosísimo, muy vivaracho, muy coqueto, donde están las amas de casa, damas de llave o la servidumbre femenina, masculina, que ya Norina hizo contratar, porque con dos no es suficiente, ¿no? Para todos los caprichos de Norina, la que parecía ser una mujer casta y recatada, ahora resultó que ya las cuentas de don Pasquale se han excedido y pues está a echarle a perder la vida. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Abre el curioso que están chismeando, están hablando de temas familiares, maritales, ¿no? Que están viendo. Eh, y trayendo todas las cajas de la ropa, de las joyas, de todo lo que, vestidos que Norina ha gastado. Entonces yo creo que Norina se divirtió mucho en ese momento al interpretar a Sofronia, ¿no? Eh, realmente lo ha de haber gozado porque se dio vuelo comprando todo lo que quiso y pues el único perjudicado era el pobre don Pasquale que está aquí en la sala. ¿Cómo se siente el cambio, Rosendo? El cambio de personalidades de esta mujer que de pronto, en un matrimonio arreglado te han traído y se te transforma completamente de ser en teoría, la hermana de Malatesta que sale del convento y entonces también se quiere casar y pues ahí está y se transforma totalmente. Fíjate que es muy interesante en esta propuesta escénica que nos propone el maestro Alonso Escarlata, perdón, el maestro Miguel Alonso, eh, se enriquece mucho porque nos da oportunidad nuestro director de escena de intervenir a nosotros también, enriquecer, dar ideas, ¿sí? Entonces, fue muy divertido empezar a los 30 segundos de que se abre el telón, ya empezabas a oír las carcajadas de la gente, ¿sí? Eh, la inocencia de don Pascual, que es a lo que queríamos llegar, eh, es un detonante, ¿sí? Es un detonante el cual parte en el guión se puede explotar de una manera muy, muy rica, ¿no? Que es el contraste de este viejito enamorado, pasional, ¿sí? Que añora con tener muchos hijos y se encuentra con esta charada que le juega el doctor Malatesta, mala cabeza en español, ¿sí? Esta charada que le organizan ahí Norina y su mejor amigo, el doctor, eh, y las cosas se van dando en un movimiento de humor negro, ¿sí? Muy, muy refinado. Eh, como decía Clau, se da cuenta toda la servidumbre y cómo chismean por ahí al principio del acto, cosa que era muy natural dentro de la servidumbre, ahí Donizetti lo atrapa muy bien, de todas las cosas que pasan en la casa. Oye, ya viste, el viejito no entiende que ya está viejo y la muchacha que se quiere ir a la fiesta y él monta en rabia, ¿sí?
Y a la gente, al público en general, no le queda más que reírse, ¿sí? De este humor negro, ¿sí? Montado. Volvemos a lo mismo en el cual, pues sientes culpa, pero al mismo tiempo te da risa, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado y es muy comprensible. Eh, Otra cosa que amplifica mucho esto es el compañerismo, ¿sí? La unión de las amistades de tantos años de estar juntos en escena, ¿sí? De todos mis compañeros. Esto enriquece mucho nuestra escena. Hay muchísima confianza como amigos. Yo lo había comentado por ahí, Claudia, terminábamos los ensayos, nos íbamos a comer y todavía nos poníamos más de acuerdo con lo que podríamos hacer en escena y volvemos a seguir enriqueciéndose. Y esto pues se ve como resultado en la función, que no paraban las carcajadas, la verdad no paraban las carcajadas. Fue muy divertido para todos. Ujú. Rosendo, Claudia, deliciosa el divertimento que ustedes han realizado con esta ópera. Y pues ahora, ¿qué se siente ser un cantante de ópera y que esté todo detenido y que no haya funciones de ópera? Y es como ser, no sé, futbolista y que no haya partidos de fútbol, o ser boxeador y que no haya peleas, o arquitecto y que no haya construcciones, no sé. Compártanos sus reflexiones de la actual situación y de lo que viene para cuando pueda haber ópera en vivo de nuevo. Clau. Ah, pues maestro, ha sido, como usted bien lo dice, es un compás de espera. Creo que uno no solo es cantante, uno también es un ser humano y creo que hay tiempos para todo, ¿no? El libro de Eclesiastés también lo dice, hay tiempos para abrazar y dejar de abrazar. Entonces, yo lo que he tenido que hacer es asumirlo de esa manera. Ha habido otro tipo de actividades importantes como la docencia, que me ha permitido entender lo que son más las redes sociales, y adaptarse a esa modalidad que de alguna manera te permite tener una herramienta para siempre, ¿no? Una herramienta que antes era casi inútil, podríamos decir, desde mi uso, ¿no? No que fuera inútil, sino que yo no la usaba. Ahora me doy cuenta que puedo viajar a cualquier lugar y puedo seguir dando clases, ¿no? Es una nueva forma de hacer también arte, ¿no? Conciertos también vía internet. Obviamente no hay como lo en vivo y pues ojalá pronto podamos estar nuevamente oliendo el teatro, ¿no? Porque tiene un olor muy particular, creo que cada casa tiene un olor muy particular y el teatro siempre tiene ese olor que se extraña, ¿no? Ese olor a los vestuarios, a la madera, al acerrín, a todo lo que pasa en un montaje de ópera. Pues todo eso se va a extrañar, maestro, y yo en particular como ser humano, no me desespero, simplemente acepto el nuevo y espero que ya podamos regresar todos nuevamente al teatro en vivo. Rosendo. Pues yo creo que si somos inteligentes, aplicamos la ley de tenemos que adaptarnos, tenemos que siempre sacar lo mejor de nosotros. Y bueno, yo he aprovechado este tiempo para escribir. Mm, Me estoy estrenando en una nueva faceta de guionista. Actualmente tengo ya 3 guiones para hacer 3 óperas, una de ellas ya en proyecto, ya montado. Eh, Se llama Don Diego, es una ópera sobre la fundación de Monterrey y Saltillo, Coahuila. Bueno, primero Saltillo, Coahuila y después históricamente así fue. Ahorita ya está el proyecto en marcha. Por supuesto, por el COVID, pues estamos en pausa, pero
eh, te das cuenta que simplemente tus habilidades, tus aptitudes, tu experiencia no se puede detener, no la podemos detener. Tenemos que seguir creando, tenemos que seguir desde nuestra trinchera, cualquiera que sea, donde sea, desde nuestras posibilidades, cualquiera que sean, tenemos que seguir trabajando, creando, funcionando. Y, y bueno, pues me di a la tarea usando los mismos estilos literarios, ¿sí? De los guiones, de tantos guiones, de tantas óperas que he tenido la fortuna de cantar, en las que he participado. Este, Me dediqué a hacer guiones para hacer óperas. Ahorita, pues estoy en espera del estreno de la primera y bueno, pues ahí por ahí tengo otro par de ya esperando en biblioteca y ya estoy pensando en la cuarta. Rosendo, y la primera es de la Fundación de Saltillo y Monterrey, en una Así misma es. ópera. Sí, porque sucede dentro de la primera, bueno, de la misma parte de la historia, son los mismos fundadores, ¿sí? Y entonces hay una trama sumamente complicada, ¿sí? Una tragedia que está envuelta también en momentos muy álgidos. Eh, en- el fundador de Saltillo, ¿sí? Se convierte en el amante de la esposa del fundador de Monterrey, el cual es descubierto por la hija, ¿sí? De don Diego, el fundador de Monterrey, y acusa a su mamá, ¿sí? Con su papá, ¿sí? Entonces, esto hace una trama, pues como dicen por ahí, la verdad supera la ficción. Entonces, para mí, yo cuando leí la historia dije, wow, es que esto es verdiano totalmente, ¿no? Es una historia trágica que está envuelta en medio de las fundaciones de las dos ciudades, estas dos hermosas ciudades, íconos de nuestro país, ¿sí? Ciudades hermanas. Estamos a escasos 80 kilómetros de Saltillo, Coahuila, aquí en Monterrey. Eh, Tengo muchísimos amigos que viven allá. Yo tuve la fortuna, mi esposa y yo tuvimos la fortuna de trabajar en la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Saltillo, Coahuila. Entonces, pues imagínate la cantidad de amigos que tenemos allá. Eh, la historia es bastante intensa, ¿sí? Esto enmarcado también con las luchas con los chichimecas, que le llamaban los mexicas, este, a los indios borrados o rayados, que les llamaban los españoles, los indios nativos de esta región. Eh, entonces, da muchísimo material para hacer un guión, ¿sí? Y bueno, pues me senté tranquilamente a leer historia, libros, y empecé a crear personajes, a ver cómo era la personalidad de cada individuo para imprimírsela en el guión, las edades, etcétera, etcétera, y se crea una historia pues muy intensa. Qué interesante, Rosendo. No conocía pues esa faceta de tu parte. ¿Y ya está compuesta la música? Ya debe de estar terminada para este mes de julio. ¿Y quién es el compositor de la música? Ángel Rodríguez debes de conocerlo, Sí, pianista de claro. la Compañía Nacional de Ópera, Sí, sí. el arreglista, coach vocal, pianista, director de orquesta, Si mal etcétera, no etcétera. recuerdo, nacido en Cuba. Nacido en Cuba, así es. Ya con 30 años, aproximadamente Sí, lleva 25, no sé, muchísimo tiempo en de México. vivir y de trabajar con la Compañía Nacional de Ópera. Entonces, yo consideré que, eh, pues, una persona que trabaja con cantantes tanto tiempo, ¿sí? Pues, una de las personas que más ha trabajado con cantantes todo este tiempo, pues debe de conocer muy bien los registros, etcétera, etcétera. A mí personalmente me ha hecho arreglos para canciones mexicanas y los ha hecho maravillosamente. Entonces, pues estamos trabajando en ello
pues con muchas, muchas expectativas. No, pues qué maravilla. Y sí, podemos hablar de los compositores de ópera. Componer para ópera es muy diferente que componer música sinfónica o música de cámara. Muy diferente. Y sobre todo, escribir para la voz humana, escribir para los cantantes, es otra cosa diferentísima que escribir para un violín. O sea, escribirle a una soprano o escribirle a una flauta o un violín es totalmente diferente. El violín o la flauta pueden estar en el registro sobreagudo 3 minutos y no pasa nada, ¿no? Pon a una soprano o un tenor a quedarse allá arriba, pues no, no se puede. Inclusive escribir para las notas del paso de la voz, tener a un cantante muchos compases en notas alrededor del paso de la voz es un problema. Pero para nuestro público, me gustaría la explicación de ambos de lo que es el paso de la voz, il giro le llaman en italiano. El giro. Clau, por favor. Gracias, gracias. Bueno, sí, maestro, como usted decía, escribir para la voz humana, incluso dentro del mismo rango vocal, ¿no? O sea, una soprano, a mí me han dado obras que tengo que trabajarlas con el compositor porque requieren de una voz más, con un mayor brillo en los graves. Mi voz yo soy una soprano ligero, entonces siempre va a brillar a partir de un La5 hacia arriba, ¿no? Entonces es justamente donde mi voz, Donizetti, hablando de Don Pasquale, y sí, la voz va pasando por diferentes pases, o sea, yo hablo de zonas de vibración, entonces la voz tiene que irse colocando en las diferentes zonas de vibración, requieren pues un pase, ¿no? Es como dar un poquito menos de aire para que el sonido pueda pasar de una forma más libre. Es algo muy abstracto el tema del paso de la voz desde mi punto de vista. Eh, lo ideal es que el cantante lo resuelva sin que se escuchen dos voces al mismo tiempo, ¿no? Claudia, podríamos decir que sin abordar el paso, sin dar el giro de la voz, el registro es limitado y llegando a mi o fa, pues ya empieza a sentirse agudísimo para cualquier persona. Digamos, cantamos el himno nacional y retiemble en sus centros la tierra. Ya la mayor parte de la gente llega forzado a la nota mi, que es la sílaba la tierra, ¿no? Exacto, exacto. Y luego, ¿qué sucede con la voz? ¿Por qué de pronto hay otros 5 tonos arriba de ahí que puede vibrar, que puede producir una voz humana? Bueno, sí, lo importante es justamente antes del pase de la voz, tenemos que ir colocando la voz en un registro más agudo, ¿no? Yo digo de la zona 1, 2 y 4. A partir de la zona 4 es cuando viene el pase más importante de la voz, que es un cambio de registro, ¿no? De media a la voz aguda, y por la naturaleza misma te lo va requiriendo. Y bueno, después viene otro pase, maestro, antes de las notas sobreagudas, ¿no? En mi caso, a partir del Si6, del Si6, ¿es el Si6? Sí, para entrar ya al rango de los sobreagudos, ¿no? Entonces, pues hay que tener mucha conciencia, ¿no? Del registro, saber las notas justo donde hay que pasar la voz, donde hay que hacer ese giro que usted le llama, para poder seguir subiendo, ¿no? Y que sea algo cómodo, que no esté uno sufriendo. Para nuestro público, ¿qué canta diferente un cantante operístico de cualquier persona? Pues uno es la impostación de la voz, ¿cierto? La colocación de la voz, el apoyo del diafragma, y después este giro de la voz que da 5 tonos más que lo que tiene cualquier persona al cantar
normalmente. ¿Qué nos dirías, Rosendo, de esto de una manera sencilla para nuestro público, para quienes nos acompañan hoy? Ok, mira, para mí la voz, cualquier voz, tiene que tener tres cualidades: sonoridad, comodidad y belleza. Un cantante profesional o un cantante que quiere cantar profesionalmente, primero tiene que buscar sonoridad, luego comodidad y al último, ahora sí que ponerle la cerecita al pastel, ¿sí? La belleza al sonido. Y como decía Clau, que haya homogeneidad en todo el sonido, ¿sí? Que en realidad se escuche pues un sonido acorde a la voz, ¿sí? Que no cambie de color en todo su registro. Hay que recordar que los cantantes de ópera cantamos otra vez por lo menos 16 notas de extensión. ¿Qué es la extensión? La capacidad de la voz de cantar hacia arriba y hacia abajo en un piano. Te puedes sentar en un piano y puedes simplemente tocar teclas y ahí te das cuenta cuál es la extensión de tu voz, ¿sí? Eh, Quiero comentar que muchas canciones populares, no todas, pero la gran mayoría, un 99%, solamente cuentan con 5 o 7 notas de extensión, ¿sí? Es por eso que yo siempre he considerado a los cantantes, a nosotros, a los cantantes de ópera, como atletas de la voz. ¿Por qué? Porque además de que tenemos que cantar muchísimo tiempo, también tenemos que tener muchísima extensión de la voz. Sí, adelante. Sí, algo que quería agregar, tenemos una voz de pecho y una voz de cabeza. En la medida en que la voz va subiendo, va tomando voz de cabeza. Es justo aquí donde está el primer paso importante de la voz, cuando la voz ya necesita entrar a un rango de cabeza, porque si no se forza y es imposible que una persona cante más allá de un fa con voz de pecho. Sí lo llega a hacer, pero eso afecta después el vibrato de la voz. Se hace como que papalotea, como se dice vulgarmente, o más bien cotidianamente, ¿no? Entonces vamos perdiendo voz de rango y después damos el salto a la voz de cabeza sin perder a un pecho, pero dándole más importancia a la voz de cabeza. Entonces, Esto que dices, Claudia, la voz de pecho es que los resonadores vibra en el pecho la voz, ¿cierto? O es sea, una voz, sí, sí, maestro, sí. emites en las cuerdas vocales, pero va a vibrar en el pecho. La caja resonadora es el pecho. En realidad, la principal caja de resonancia que tenemos, pues es la laringe y la voz vibra en diferentes zonas, ¿no? Que van de lo más grave a lo más agudo. Y lo más grave es a partir de la voz hablada. Sí podemos hacer una voz de pecho bajando todavía más el registro y más las notas, pero lo natural es que nosotros arranquemos a cantar a partir de la hablada. Yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Yo no hablo así, yo no hablo con voz de cabeza, ¿no? Yo hablo con voz hablada, que es mitad pecho y mitad cabeza, porque si no, no podríamos hacer las expresiones que hacemos cotidianamente, así de, no, de verdad, ¿cómo crees? ¿Cómo fue eso? Cuéntame. Ahí estoy yo metiendo voz de cabeza y voz mixta. Entonces, cuando hablamos, nosotros tenemos la flexibilidad de usar las dos voces. Cuando cantamos, lo que tenemos que lograr es homogeneizar esas dos voces de una manera pareja, que siempre se escuche la misma voz y con una misma emisión de sonido. Y la vibración, la voz de cabeza, es la que va más agudo. Así es. Y es la que la mayor parte de nosotros no sabemos utilizar, no sabemos cómo hacer que vibre allá en los resonadores de la cabeza. Sí, Así es. imagínate que nosotros tenemos en esta parte del cráneo, ¿sí? Los senos paranasales, ¿sí? Nosotros los cantantes de ópera utilizamos estos huecos óseos, ¿sí? Que normalmente todos los usamos para
calentar y humedecer el aire cuando respiramos. Lo usamos, imagínate un Twitter, ¿sí? Que se utiliza, ¿sí? Para crear armónicos. ¿Qué son los armónicos? ¿Sí? Tú sabes, maestro, ahorita nos explicas. Una parte complementaria de una nota, ¿sí? Un acorde implícito, llamémosle de alguna forma. Para crear armónicos y estos puedan viajar de mejor manera en el aire, en la distancia, para podernos escuchar con amplitud, ¿sí? Utilizamos esta técnica para amplificar nuestro sonido. Muy bien, Rosendo y Claudia, muchísimas gracias por estas explicaciones y pues simplemente que nuestro público, los que conozcan, pues amplíen sus conocimientos, los que no tuvieran conocimiento de esto, pues que sepan que los cantantes de ópera utilizan otras partes del cuerpo, como decía Rosendo, los senos paranasales, estos huecos de aquí, para que ahí vibren los sonidos que se emiten desde las cuerdas vocales. Y es por eso que un cantante de ópera canta sin micrófono y sobrepasa en volumen a una orquesta de 80 músicos. Esto con la voz normal, por llamarle de alguna manera, por la voz común que cualquier persona maneja, no sería posible. Pero bueno, qué mejor ejemplo que verlos en escena, tanto a Claudia Cota como a Rosendo Flores, como a Jesús Suaste, como a Hugo Colín y como a todos los compañeros que participan en esta ópera y que además de utilizar su voz de una manera increíblemente técnica, pero cantan también de una manera muy virtuosa, pero también muy melodiosa, que nos comunica muchísimas cosas, pero también actúan y actúan de una manera genial, porque hay que decirlo, en una ópera bufa, en una ópera cómica, la actuación de las y los cantantes es muy depurada, es muy fina, no es el pastelazo, no es el humor corriente, es un humor finísimo y la actuación que ellas y ellos hacen es realmente sorprendente y muy, muy destacada. Felicidades tanto a Claudia como a Rosendo por estas interpretaciones. Muchísimas gracias por participar aquí y unas palabras de despedida, por favor. Claudia. Gracias, maestro. Pues a toda la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, un enorme saludo. Un placer trabajar con su orquesta, con su coro también. Y bueno, maestro, pues agradezco muchísimo esta invitación y espero que nos podamos ver muy pronto en alguna ópera dirigida por usted, maestro. Ojalá sea muy pronto, Claudia. Muchísimas gracias. Rosendo, una despedida, por favor. Pues como decía por ahí uno de mis admirados cantantes, gracias a la vida que me ha dado tanto. Eh, gracias, me siento muy afortunado de haber compartido escenario con mis compañeros, con todos. Muy contento de poder estar con ustedes pronto. Esperemos que así sea. Y pues un abrazo grande para todos. Abrazos para ustedes y muchísimas, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.